Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a otro encuentro más. Antes de comenzar, quiero saber quiénes me acompañan hoy. Déjenme en los comentarios desde dónde nos están viendo y qué hora es allá. Bueno, vamos con el primer relato. Buenas noches, Derek. Soy Esteban. Por casi una década fui sereno en una bodega de mercancías ubicada en la zona industrial de Soacha. Esas calles se convertían en un cementerio después de las 10 de la noche y todos los negocios bajaban sus cortinas antes del anochecer. Mi jornada nocturna empezaba cerca de las 8 y terminaba al amanecer. Jamás enfrenté inconvenientes mayores, solo sobresaltos ocasionales con rateros que robaban alambre de cobre o perros callejeros que saltaban sobre las canecas. No obstante, existió una madrugada particular que transformó mi existencia para siempre. Estábamos a finales de mayo y hacía un frío que calaba los huesos. El ambiente se sentía más espeso y el mutismo se volvía ensordecedor después de las 11. Recorría los contornos de la bodega en una camioneta vieja de la compañía. Debía inspeccionar cerraduras y portones, además de asegurarme de que ningún extraño ingresara al parqueadero. La metodología era invariable: descender del vehículo, examinar cadenas y candados, regresar al timón y proseguir. Pero esa madrugada algo era distinto. Experimentaba una angustia en el pecho, como una clase de presión sin explicación. Traté de pasarlo por alto. Creí que era agotamiento. Luego de recorrer varias cuadras, resolví detenerme junto a un sector donde frecuentemente se amontonaban desperdicios. Era un pasaje angosto entre dos construcciones que llevaban décadas abandonadas. El rayo de mi reflector descubrió un montículo de cascajo, pero también algo que se agitó. Apagué las luces para no espantar lo que fuera y descendí del vehículo portando una lámpara. Al aproximarme, comprendí que había una figura agazapada ahí, próxima a costales de papel desgarrados. Lucía como un varón, quizás indigente, usando vestimentas muy mugrientas y pantalones destrozados. Conservaba la cabeza gacha y jadeaba intensamente. Le dirigí la palabra con serenidad, sin elevar demasiado el tono. «¿Requiere ayuda, comida, agua?», no replicó. Llegué a suponer que estaba inconsciente. Extraje del baúl de la camioneta una cobija de emergencia que siempre portaba y me acerqué, procurando no alarmarlo. Fue ahí cuando observé sus ojos. Aún en esa escasa luminosidad, existía un resplandor anómalo en ellos. Era como si la luz no se proyectara de afuera hacia adentro, sino que brotara desde su interior. ¿Me escucha? ¿Puede comunicarse? Ningún sonido emergió de sus labios. La expresión era hueca, casi sin pestañear. Traté de rozar su hombro con suavidad, pero en el momento en que puse la mano, se encogió y se alejó de una forma tan veloz que casi me tumba. Después, saltó hacia el extremo del pasaje. Fue tan hábil que dudé que fuera la misma persona que estaba acurrucada segundos antes. Dirigí la lámpara y por un instante fugaz logré distinguir su semblante de costado, parcialmente oculto por una especie de vapor o bruma que emanaba de su figura. Parecía que los límites de su vestimenta se desintegraban, como si se transformaran en ceniza. En vez de brazos, tuve la sensación de ver extremidades delgadas y negras. Pudo ser un engaño de la iluminación, pero me dio la impresión de que se había metamorfoseado en una bestia de gran envergadura, algo similar a un lobo. No logro explicarlo. En un parpadeo, se esfumó como si hubiera corrido más allá del pasaje, atravesando una grieta que conducía a la parte posterior de las construcciones. Permanecí inmóvil unos momentos. Parecía que el aire se había enrarecido y ya no percibía sonido alguno. Regresé a la camioneta e intenté persuadirme de que aquello era producto de mi fantasía. Tal vez la lámpara creó un espejismo, tal vez el vapor era solo condensación. Aún así, tomé la radio del vigilante y comuniqué que realizaría una verificación adicional en el área antes de continuar con el recorrido. Luego contacté a otro compañero que laboraba cerca de ese sitio. «Habla Esteban, ¿estás disponible?». La respuesta llegó de inmediato. Era Rodrigo, también sereno, que usaba la base móvil instalada a pocas cuadras de mi ubicación. «Diga, Esteban, ¿alguna novedad?». Se presentó un sujeto en un pasaje. Estaba raro.
Creo que puede estar enfermo o algo por el estilo. Procuré explicar sin mencionar metamorfosis ni nada extraño. Me solicitó la ubicación precisa y le proporcioné la referencia principal, junto a una bodega sin identificación, cerca de unos tanques abandonados. En aproximadamente 10 minutos, arribaron otros 2 vigilantes en otra camioneta. Revisamos todo a la luz de las lámparas y no había vestigio de nadie. Solo montañas de basura dispersas, unos costales rotos y un pequeño manojo de cabellos oscuros que me llamó la atención, pero que podría ser de algún animal. ¿No sería un habitante de calle?, preguntó un muchacho más joven llamado Camilo. Puede ser, pero si lo fuera, debió salir huyendo. Se desvaneció sin dejar huella, repliqué. Los dos me observaron con expresión de incredulidad. Rodrigo aún buscó por los alrededores, pero no halló nada. Antes de marcharse, sugirieron que permaneciera alerta, pero que probablemente no era nada serio. Insistí en que había presenciado algo fuera de lo ordinario, pero me percaté de que no me creyeron. Continué mi turno, intentando alejar aquello de mi mente. La madrugada siguiente, no me conformé y retorné al mismo sitio. Necesitaba estar seguro de que no me estaba enloqueciendo. Esta vez fui caminando, dejando la camioneta estacionada cerca de la bodega e informando por radio que haría una ronda rápida. Porté una lámpara más potente. Cuando ingresé al pasaje, percibí un aroma extraño, como si algo se hubiera incinerado. Pasé la lámpara por los muros para ver si encontraba alguna inscripción o grafiti. En una de las paredes laterales descubrí un trazado. Era una figura que semejaba a un círculo mal elaborado, con líneas que evocaban una mano extendida, pero en el centro había un ojo alargado, como si estuviera siempre observando. Me aproximé para examinar mejor y juré que aquello parecía hecho de hollín o carbón. Toqué con la yema del dedo y manchó mi piel. Acerqué la nariz para intentar identificar si era pintura o sangre, pero solo sentí un leve aroma metálico mezclado con hollín. Fue entonces cuando me pareció que el ojo se movió. Retrocedí inmediatamente, intentando recuperar la serenidad. Debía ser solo una impresión mía. Aún así, saqué el celular del bolsillo y tomé una fotografía. La pantalla tembló en el instante del disparo, como si tuviera interferencias. Al día siguiente, le mostré la fotografía a un supervisor retirado, conocido como Gerardo, que trabajó años en la misma empresa de seguridad y tenía reputación de haberlo visto todo. Miró la imagen y se quedó unos segundos en silencio. ¿Dónde encontraste eso?, preguntó frunciendo el entrecejo. En un pasaje entre las bodegas abandonadas. Fue donde vi a ese hombre, o lo que fuera, respondí. Gerardo me confió que hacía mucho tiempo hubo un incidente similar en una construcción. Algunos vigilantes reportaron haber encontrado marcas extrañas y a un sujeto que corría de manera anormal, pero nada quedó registrado oficialmente. Dijo que después de eso, 2 vigilantes renunciaron al empleo, alegando que no querían trabajar más de noche. En ese momento, Gerardo pensó que era histeria colectiva, pero empezó a reconsiderarlo cuando escuchó mi relato. Tal vez sea mejor no volver allí, sugirió. Pero al igual que les ocurrió a los antiguos vigilantes, no podía mantenerme alejado. Esperé a que transcurriera la mayor parte de mi turno, y alrededor de las 2 de la madrugada, cuando ya me aproximaba al final de mi jornada, volví nuevamente al pasaje. Sabía que me arriesgaba a abandonar mi puesto por unos minutos, pero las cámaras cubrían la mayor parte del perímetro y mi curiosidad era más fuerte. Ingresé despacio, dirigiendo la lámpara al suelo. Había cabellos oscuros esparcidos en pequeños manojos, mi corazón palpitaba acelerado y una parte de mí me suplicaba que me fuera. Pero necesitaba ver si esa extraña figura aparecía de nuevo. Tras unos pasos percibí algo agazapado al final del corredor. Me quedé inmóvil, analizando. Parecía el mismo hombre de la otra madrugada, pero estaba tan quieto que resultaba inquietante. Respiré profundo y llamé sin alzar la voz. «Oiga, ¿está todo bien?» No movió un músculo. Los ojos estaban entreabiertos, como si contemplara algo distante. Intenté acercarme lentamente con la lámpara, apuntando al suelo. Cuando llegué a una distancia de pocos pasos, pude observar que su piel parecía reseca, casi sin vida. De repente,
alzó el rostro y mostró una expresión que mezclaba una sonrisa torcida con una mirada vacía. La lámpara parpadeó, fallando por un segundo. En el siguiente destello, ya no estaba allí. Solo noté un rastro oscuro, como si fuera una sombra o mancha que corrió por la pared y desapareció en el techo. Mis ojos siguieron aquel movimiento con total incredulidad. En el suelo quedaron más de aquellos cabellos y algo rayado en el concreto, un conjunto de líneas paralelas que recordaban garras. También había una frase escrita con una sustancia oscura, tal vez tinta o sangre seca. ¿Me viste? Olí ligeramente y percibí el mismo aroma metálico de antes, lo que me dejó aún más perturbado. Después de eso, ni siquiera pude mantener la lámpara firme. Regresé a la camioneta, prácticamente corriendo. Me quedé casi media hora parado en el estacionamiento de la bodega, pensando si llamar a alguien o simplemente irme a casa. Opté por guardármelo para mí, pues estaba exhausto y con miedo de convertirme en el hazmerreír. En los días siguientes intenté seguir mi rutina, pero apenas conseguía dormir. Me sorprendía a mí mismo mirando la fotografía del símbolo en el celular, ampliando la imagen, intentando identificar algún detalle. Busqué en internet, pero no encontré nada igual. La empresa notó mi cambio de comportamiento y acabé pidiendo cambiar de horario, pero no fue posible, así que decidí renunciar. Hoy hago pequeños trabajos de transporte de materiales durante la mañana y paso las noches en casa. Aún tengo pesadillas de vez en cuando. A veces recuerdo aquellos ojos extraños y me pregunto si todavía hay alguien o algo rondando aquel pasaje olvidado. No me arriesgo a volver allí. Aprendí que ciertas puertas deben permanecer cerradas, incluso cuando la curiosidad insiste en abrirlas. Buenas noches, Derek. Me llamo Esperanza y tengo 29 años. Nací en una aldea perdida entre cerros áridos y senderos polvorientos. Las viviendas más viejas conservan muros de adobe, vigas carcomidas y láminas que gimen bajo el sol inclemente. Crecí escuchando el lamento de las lechuzas mucho antes del amanecer. Al atardecer, ráfagas secas alzaban remolinos y agitaban los espinos curvos junto a las veredas. Los lugareños se conocen desde siempre, intercambian saludos en el mercadillo o la pulpería de la esquina, pero también urden cualquier rumor que pueda transformarse en habladuría en cuestión de horas. Lo que voy a narrar empezó durante un fin de semana, cuando se celebró una festividad tradicional del campo. No era propiamente una feria patronal ni un jaripeo oficial, sino una mezcla de ambos. Carpas, música ensordecedora, tierra alzándose al paso de las bestias, licor por doquier. Ocurría en el poblado de al lado, que quedaba aproximadamente a hora y media de mi hogar. Acudí con 3 compañeras de la niñez, Marisol, Amparo y Soledad. Decidimos ataviarnos con atuendo ranchero, pero sin excesos. Íbamos verdaderamente a gozar, danzar e intentar escapar de las penurias cotidianas. Yo andaba mal, había concluido una relación y el desenlace resultó más amargo de lo previsto. Requería algo de esparcimiento. La semana previa a la celebración, escuché murmuraciones de que Patricio, un sujeto reconocido por su linaje acaudalado, también asistiría. Ya lo había divisado en otras oportunidades, pero jamás habíamos cruzado más que un saludo. Siempre circulaba en camionetas flamantes, se conducía de manera altiva. Era de esos que hablan poco, pero se aseguran de exhibir la autoridad que poseen, salvo que esta vez hizo algo imprevisto. Se aproximó a donde mis compañeras y yo charlábamos, cerca de un tendejón de frituras. Mencionó que habría una reunión previa en casa de un hermano y que seríamos bien recibidas. Lo expresó con tono meloso, invitando como si fuese un obsequio personal. Yo, que me hallaba tan hastiada de todo, accedí, contrariando las advertencias de mis amigas, especialmente de Amparo, que ya había escuchado sobre las correrías de Patricio con otras féminas, pero insistí. Quería confiar en que habría diversión inocente. Llegó la fecha, conseguimos transporte y nos dirigimos a la residencia del tal hermano de Patricio. El sitio era amplio,
con un solar repleto de automóviles estacionados y bocinas descomunales. Había cerveza, anticuchos, cócteles coloridos y otros brebajes que ni distinguía qué contenían. La música retumbaba desde temprano. En determinado instante, Patricio se me allegó y me brindó un recipiente. Lo tomé. Luego vino otro, uno más, y ahí percibí que estaba perdiendo la noción de la realidad. No era únicamente la borrachera que ya conocía. Súbitamente, mis extremidades parecían desfallecer de forma rara. La vista se tornaba nebulosa. Me acomodé en un banquillo improvisado junto a una pared desconchada. Ni me percaté dónde estaban mis compañeras. La melodía pareció alejarse, como si estuviese encerrada en algún aposento distante, y todo comenzó a dar vueltas. Patricio apareció a mi costado. Me consultó si me encontraba bien. Traté de articular algo, pero mi boca no me secundaba. Se ofreció a conducirme a un recinto más sosegado. No lograba mantenerme erguida sola. Rememoro la sensación de ser alzada, medio arrastrada. La gente transitaba. Algunos conocidos se burlaban, pero nadie parecía percatarse realmente de lo que acontecía. Dentro del cuarto me recostó en un lecho, y allí la situación cambió completamente. Comenzó a manosearme. Mis brazos y piernas estaban demasiado lánguidos. Intentaba decir detente, pero la voz salía ridícula, casi muda. Me despojó de la ropa, me sujetó con violencia, hizo su voluntad, sin importar mis esfuerzos por impedirlo. No voy a pormenorizar esa parte, porque aún me provoca un nudo en la garganta. Solo recuerdo sollozar, querer aullar, pero carecer de fuerzas. Él se marchó poco después, cerrando la puerta sin volver la vista. Quedé tirada, demorando en vestirme y arrastrándome para salir. Cuando finalmente emergí, tambaleé hasta el camino sin dirigirme a nadie. Hallé un transporte que pasaba en ese momento y me ofrecía pagar lo que fuera. Solo necesitaba arribar a casa o algún refugio seguro. Logré descender en el pueblo y fui directamente a casa de mi tía, doña Remedios. Ella habitaba sola desde que su esposo pereció y siempre me acogía con los brazos abiertos. Ingresé sin pronunciar palabra. Fui al cuarto de huéspedes y me di una ducha casi gélida, frotando mi cuerpo como si pudiera borrar lo sucedido. No lo borré. Pasé la noche en vela, cavilando si aquello había sido real. Una culpa extraña comenzó a germinar en mí, aunque sabía que no había cometido falta alguna. Mi tía advirtió mi estado. Al día siguiente intentó conversar. Inicialmente negué todo, pero terminé desplomándome y relatándole cada pormenor del ultraje. Palideció, pero se mantuvo firme. Expresó que íbamos a buscar justicia, que no se podía dejar aquello impune. Fuimos a la delegación de un municipio más grande, suficientemente distante para no caer en los oídos más veloces de mi propio pueblo. Allí me atendieron 2 agentes. Una de ellas me escuchó con calma, anotó mi declaración. Después tuve que ir al nosocomio para hacerme exámenes. Fue bochornoso tener que repetir cada detalle a un médico que me observaba como si yo fuera solo un número de expediente más, pero insistí. Dejé todo registrado con la esperanza de que la verdad saliera a la luz. Solo que las cosas no son tan sencillas. En pocos días, la gente ya conocía mi denuncia. Patricio ignoraba el asunto. Alegaba que yo lo había inventado todo, que era una forma de vengarme porque él me había desdeñado. Sus contactos y los de su familia, gente metida en política y juristas, se aliaron para silenciarme. Los comentarios negativos brotaban por todas partes, gente afirmando que yo no valía nada, que solo quería atención, que bebía en exceso y luego quería culpar a alguien. Mis compañeras se distanciaron de mí. Marisol me envió un mensaje expresando que lo lamentaba, pero que necesitaba pensar en su propia seguridad. Amparo no respondió a mis llamadas. Soledad cambió de número. Quedé sola, excepto por mi tía. Los meses se prolongaron y no divisé ningún progreso en el proceso. Siempre surgía el argumento de que era mi palabra contra la suya, que faltaban evidencias, que yo había aceptado las bebidas voluntariamente. Un día me citaron a una audiencia en otra ciudad muy distante. Fui con mi tía. Arribamos temprano, pero cuando Patricio ingresó, noté a su abogado con un traje costoso, a su familia sentada detrás mirándome con desprecio.
Le narré todo nuevamente al magistrado, cada detalle, intentando contener las lágrimas. Su defensor dijo que estaba confundida por el alcohol, que yo había consentido. El juez terminó archivando el caso por falta de pruebas. Sentí un dolor peor que el del propio día del ultraje. Era como si mi dignidad hubiera sido triturada una vez más. Salí de allí sin rumbo. Mi tía intentaba consolarme. Algún día la justicia llega de otra forma, pero yo solo podía pensar en la impunidad de Patricio y en su frialdad. Fue en esa época que decidí buscar a alguien que pudiera auxiliarme de otra manera. No sabía bien en qué creía, pero ya había escuchado susurros de una mujer que trabajaba con fuerzas que no se explican solo con la religión común. Pregunté discretamente en una feria del municipio vecino, entre puestos de verduras y ropa usada, si alguien conocía a una santera más antigua que hiciera trabajos fuertes. Algunos desviaron la mirada, pero una señora dijo que podía buscar a una tal doña Esmeralda, que habitaba aislada cerca de una ciénaga, al final de un sendero de tierra. Una semana después me armé de valor. Le dije a mi tía que iría a visitar a una amiga al otro lado del río. Tomé la motocicleta vieja de mi primo y seguí las indicaciones. El camino estaba lleno de hoyos, con cercas de alambre púas a ambos lados y algunas plantaciones secas. Las ramas retorcidas parecían observarme. Después de casi media hora, llegué a una casita humilde, con paredes descascaradas y un patio barrido. Me bajé y llamé a doña Esmeralda, sin saber qué esperar. Apareció una mujer de cabello crespo y piel surcada. No parecía tan anciana, pero tenía un aire de quien ya había contemplado mucho en la existencia. No me interrogó nada, simplemente me analizó como si viera mis secretos. Cuando empecé a hablar, le conté lo que Patricio había perpetrado y cómo la justicia no había funcionado. Ella escuchó sin interrumpir. Después de un tiempo, preguntó si estaba segura de que quería hacer algo más allá de las leyes de los hombres. Respondí que sí, que no soportaba más la impunidad. Me pidió algunos datos del sujeto, nombre completo, fecha de nacimiento y, si era posible, algún objeto suyo. No tenía nada personal, pero recordaba haber conservado meses antes un prendedor que se le había caído en un evento. Se lo mostré. Lo tomó y lo guardó dentro de un cuenco de barro. Me dijo que regresara en 2 noches, antes de que saliera el sol, y que debía prepararme, mantener la mente firme y no dejar que el temor entrara. Me fui con el corazón desbocado. Esa noche apenas dormí. Me quedaba cavilando en lo que vendría a continuación. El día acordado, salí de casa sin decir nada a nadie. Llegué a la casita de doña Esmeralda sobre las 4 de la madrugada. Estaba en la entrada con algunas candelas, un paño sucio y una mirada concentrada. Habló quedo, vamos. Y me guió a pie hasta una zona descampada, donde había cruces viejas clavadas en la tierra dura. Las lápidas eran precarias, algunas caídas, sin nombre legible. La oscuridad lo hacía todo muy silencioso. Encendió 2 candelas y me mandó quedarme erguida, sosteniendo una de ellas. Sin decir mucho, comenzó a murmurar algunas palabras que parecían plegarias arcaicas, tal vez parte de oraciones del lugar. No comprendía bien, pero sentía algo diferente en el aire. Puso el prendedor de Patricio en el suelo, derramó un líquido oscuro por encima y lo cubrió con tierra. Después me hizo repetir su nombre y lo que yo quería que fuera reparado. Dije que solo deseaba que la verdad saliera a la luz, que pagara de alguna forma por todo lo que hizo. Ella terminó con una señal y me pidió que nos fuéramos sin mirar atrás. Así lo hice. No puedo negar que salí de allí temblando, pero más por la adrenalina de estar haciendo algo fuera de lo convencional que por cualquier supuesta aparición. Ni siquiera llegué a ver nada sobrenatural, solo una extrañeza en el aire. En los días siguientes estuve a la expectativa de alguna noticia, hasta que llegó el chisme. Patricio había sufrido un percance automovilístico en una carretera que llevaba a una ciudad turística. Decían que se había fracturado el brazo y estaba hospitalizado. Fue un comentario que circuló en mi pueblo como un viento rápido. Algunas personas me lo contaron como si fuera una curiosidad tonta, pero yo sentí que algo más grande estaba sucediendo. No tardó mucho en que surgieran historias de que en el hospital tenía crisis nocturnas y no conseguía dormir.
Alguien mencionó que lo vio con ojeras profundas, quejándose de pesadillas insistentes. No pude evitar pensar que esto tendría que ver con lo que doña Esmeralda había hecho, pero seguí callada. Una semana después, oí decir que había vuelto a casa, pero más abatido, sin la arrogancia habitual. Su padre, conocido como don Evaristo, también comenzó a tener problemas de salud. Tuvo un desmayo y estuvo sin trabajar varios días. Su madre, doña Pilar, se cayó de la escalera y se rompió el tobillo. Mucha gente en el pueblo consideró todo aquello extraño. En una tertulia en la pulpería, oí a unas señoras decir que la familia de Patricio parecía cargada. Yo no me pronunciaba, pero notaba cómo la gente empezaba a tener miedo de comentar el asunto cerca de mí. Pasaban a mi lado sin mirarme. No sabía si ponerme triste o aliviada. Empecé a frecuentar la casa de mi tía con más frecuencia, pero también volví a hablar con doña Esmeralda. Quería entender si lo que ella hizo estaba influyendo no solo en Patricio, sino en toda la familia. Ella dijo: cuando uno se mete con ciertas fuerzas, nada es selectivo. La energía va a quien comparte la misma sangre o el mismo techo, si esa es la ruta. No estaba tan convencida de que fuera exactamente un trabajo actuando, pero decidí no menospreciarlo. Tenía la sensación de que algo estaba, como mínimo, desequilibrando la vida de quien me hizo daño. Cada día surgía un comentario nuevo. Una vecina vio a Patricio gritando en la acera de su casa de madrugada, diciendo que no podía dormir porque una voz lo llamaba en la oscuridad. Otro conocido decía haberlo encontrado más delgado y con la mano vendada, resultado de algún arrebato en el que habría golpeado la pared. Su madre, doña Pilar, andaba por los rincones rezando, buscando a un sacerdote, un pastor, una santera, de todo. Parecía que cuanto más intentaban librarse de una supuesta maldición, más se hundían en episodios extraños. Yo seguía mi rutina, ayudando a mi tía a vender algunos dulces y trabajando de vez en cuando como auxiliar de una modista. Nadie más cotilleaba abiertamente delante de mí, pero sabía que muchos me llamaban loca o insinuaban que había hecho hechicería. Cierta tarde, fui de nuevo a casa de doña Esmeralda. Le llevé unos panes que mi tía había hecho y le conté lo que estaba pasando. Ella me dijo que cuando uno pide una cuenta a lo que no se ve, no hay forma de prever cuánto costará la factura. Dijo que si yo pensaba que ya era suficiente, podría hacer un ritual para cerrar lo que se había abierto, pero añadió: piénsalo bien, cerrar demasiado pronto puede dejar cabos sueltos, y los cabos sueltos pueden volverse en tu contra. Confieso que esas palabras me angustiaron. Al mismo tiempo, no quería que todo fuera en vano. La humillación que sufrí todavía pesaba en mi pecho, y la justicia convencional no me había dado ninguna respuesta. Algún tiempo después, surgieron rumores de que Patricio había terminado en una clínica privada. Decían que tenía brotes, que decía cosas sin sentido. Unos decían que oía pasos dentro de casa, otros que veía figuras en el patio. No había prueba de nada. Lo que se sabía era que estaba acorralado, sin trabajar. La familia comenzó a perder influencia política. Hubo un escándalo de corrupción que involucraba a un pariente lejano. Me enteré de que hasta su hermano, el mismo que había ofrecido la fiesta en aquella época, sufrió un accidente en su finca, perdiendo parte de un dedo. Las visitas desaparecieron. Los amigos que antes vivían en su casa les dieron la espalda. Era como si un torbellino pasara por aquella familia, dejando pérdidas y soledad. Mi tía, aunque no le gustaba la historia, no me reprendía. Decía que solo quería mi bien y que estuviera segura. Mientras tanto, yo dormía mal, pero no por miedo a que algo me persiguiera. Era más por el peso de la culpa. Aunque no hay nada que justifique lo que Patricio me hizo, esa sensación de estar contribuyendo al sufrimiento ajeno me consumía. En una madrugada de angustia, soñé con una casa vacía, con muebles enmohecidos. Al despertar, recordé que en el sueño escuchaba algo goteando sin parar, pero no encontraba de dónde venía. Me desperté sudando con el corazón disparado. Días después, llegó la noticia de que Patricio había desaparecido de la clínica. Huyó en medio de la noche, totalmente trastornado, y nadie conseguía encontrarlo. La familia organizó búsquedas, llamaron a la policía.
Algunas personas dijeron haberlo visto corriendo cerca de una carretera de tierra sin zapatos. Otros afirmaban que saltó a un río poco profundo y siguió monte adentro. Nada fue confirmado. El pueblo se sumió en un clima de misterio. Las santeras de la región decían que algo vino a buscar lo que era suyo. Sus parientes se fueron, vendieron parte de la hacienda. La casa quedó cerrada. Unos decían que de noche se oían lloros allí, pero era imposible saber si era verdad o solo imaginación. Después de eso, dejé de oír comentarios sobre el paradero de Patricio. Era como si la gente decidiera olvidar o fingir que nada pasó. De vez en cuando, surgía el relato de alguien que juraba haberlo visto vagando por alguna carretera lejana, sucio y sin rumbo. Nadie tenía certeza de si era realmente él. La vida siguió. La gente volvió a tratarme con una educación formal, pero evitaban la proximidad. Mi tía y yo continuamos nuestra rutina. Dejé de buscar noticias sobre Patricio. Fue entonces que, más o menos un mes después de su desaparición, recibí una llamada de una conocida que vive en otro pueblo. Dijo que alguien muy parecido a él había sido encontrado confuso y herido en un sendero. Contactaron con la policía e internaron al sujeto en un lugar especializado, pues no decía nada que tuviera sentido, y durante algunos brotes repetía mi nombre. Cuando oí aquello, sentí un vacío en el pecho. No llegué a alegrarme, solo sentí que todo tomaba un rumbo irreversible. Por la noche fui a casa de doña Esmeralda para una última conversación. Me recibió sin sorpresas. Dijo que no había mucho más que hacer, salvo cerrar mi vínculo con aquellas energías que invoqué. Tomó un pequeño frasco de hierbas que desprendía un olor fuerte. Pasó el humo a mi alrededor mientras oraba en voz baja. Después me entregó un saquito marrón y me recomendó que lo dejara en la puerta de la casa donde ocurrió la reunión previa. Dijo que al hacerlo, estaría cerrando mi petición y así terminando la cuenta que pendía. Hice exactamente eso a la mañana siguiente, antes de que saliera el sol. No vi ninguna escena sobrenatural. Solo oí el ruido de mis pasos en el suelo de tierra y el cantar de un gallo lejano. Dejé el saquito allí y me fui. Cuando volví, era como si me hubiera quitado una piedra enorme de encima. En las noches siguientes, dormí mejor. No tuve más pesadillas. Con el paso del tiempo, el asunto de Patricio se enfrió en el pueblo. De vez en cuando, alguien surgía con una teoría loca, pero pronto cambiaba de conversación. Su casa quedó vacía, con las ventanas pudriéndose. La maleza creció alrededor del portón. A veces, un transeúnte decía sentir algo incómodo al pasar por delante, pero nadie se detenía lo suficiente para comprobarlo. Mi tía siguió con su vida, vendiendo dulces y remedios caseros para los dolores de los vecinos más mayores. Yo conseguí un trabajo fijo como auxiliar de taller de costura en una ciudad cercana. Hice algunos cursos e intenté seguir adelante. Aunque los recuerdos del ultraje todavía me duelen, es como si, en parte, hubiera recuperado un mínimo de dignidad. No era el tipo de reparación que las leyes de mi país dan, pero fue lo que tuve. Si me preguntan si creo en algo más allá de este mundo, no sé responder con certeza. Algunas personas dirán que fue coincidencia, que su familia vivía de la arrogancia y acabó perjudicándose por malas decisiones. Otros afirmarán que hubo una intervención. Prefiero no entrar en detalles. Solo puedo decir que para mí pareció que todo aquello fue la única forma de demostrar que, incluso cuando las autoridades fallan, existen fuerzas dentro de nosotros, y tal vez fuera de nosotros, que cobran justicia de modo inesperado. Desde entonces, nunca más busqué a doña Esmeralda. Ella me enseñó lo que necesitaba. Meterse en ciertos caminos tiene un costo alto, y es mejor pensarlo 2 veces antes de llamarlos. Hoy en día paso por la calle de la antigua reunión previa y veo aquel patio vacío. Las paredes están sin pintura y el portón oxidado. Nadie se acerca, la gente comenta poco y yo sigo con mi vida. Cada mañana me levanto, preparo café y enfrento la rutina. Intento no mirar atrás. Tengo a mi tía y algunos conocidos, pero la confianza en los demás quedó afectada. Guardo en el fondo del pecho un dolor que no desaparece, pero también una certeza de que no bajé la cabeza ante el silencio. Si al final fue algo espiritual o coincidencia, no lo sé. Apenas siento que no debo repetir ese camino.
Basta una vez para entender cómo algunas voluntades no tienen vuelta atrás. Antes de ir al próximo relato, si eres nuevo por aquí, no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita para recibir las próximas historias. Tu presencia es importante y tu apoyo es esencial. Bien, vamos a continuar. Buenas noches, Derek. Mi nombre es Mateo. Hasta hoy todavía pienso que podría haber actuado de otra manera, pero no sé exactamente cómo. Yo era estudiante de secundaria y me lo tomaba todo con tranquilidad. Asistía a clases, charlaba en los descansos, me burlaba de las ocurrencias que contaban mis compañeros. El clima en el salón era apacible, aunque siempre existía esa inquietud típica de quien aún no comprende del todo la vida. Pero un año, las cosas se transformaron y todo comenzó con la llegada de un muchacho llamado Sebastián. Ingresó al salón a mediados del período escolar sin hacer escándalo. Simplemente apareció un día al frente, junto a la maestra, cargando una mochila desgastada. La maestra explicó que venía trasladado de otro plantel y que debíamos recibirlo. Asentimos. Algunos sonrieron cortésmente, pero Sebastián no respondió. Recorrió el aula con la vista y se ubicó en el único puesto vacío que quedaba atrás, próximo a las ventanas. Al comienzo, a nadie le importó demasiado. Nos percatamos de que se aislaba progresivamente, pero no era extraño hallar estudiantes reservados o que simplemente preferían estar por su cuenta. Solo que en el caso de Sebastián había algo distinto. Parecía, no sé, desvinculado de todo. Mientras la maestra explicaba la lección, él contemplaba el horizonte. En el descanso, se sentaba siempre en la misma banca detrás del patio, observando el piso, sus manos o algún punto invisible, y ocasionalmente soltaba una carcajada tan tenue que casi pasaba inadvertida. Era una carcajada que no concordaba con la edad o con la situación. Era como si surgiera en el momento inadecuado, ante algún pensamiento que solo él conocía. Con el transcurso del tiempo, se formó un pequeño grupo de curiosos en torno a su comportamiento. Mis amigos Valentina y Nicolás y yo empezamos a fijarnos en los cuadernos de Sebastián, siempre repletos de garabatos extraños. Solíamos comparar dibujos o apuntes, pero él jamás permitía que nadie se acercara a lo que escribía. Cuando se percataba de que alguien intentaba mirar, lo abandonaba todo y mantenía el cuaderno cerrado, apoyando la mano encima, como si fuera un secreto valioso. Una vez me atreví a intercambiar una palabra con él. Fue en un momento en que Valentina y Nicolás estaban ausentes. Me senté en la misma banca en la que Sebastián se quedaba y esperé a que notara mi presencia. No dije nada al principio, simplemente me quedé allí intentando parecer casual. Después de un rato, giró el semblante en mi dirección. ¿Te encuentras bien?, pregunté, sin hallar nada mejor que decir. Él cerró los ojos por un instante, como si estuviera hablando en otro idioma. Cuando volvió a abrirlos, negó con la cabeza. No exactamente, respondió. Fue solo eso, nada más. Me levanté y volví a encontrarme con Valentina y Nicolás. Les conté lo que Sebastián había dicho, pero no obtuvimos muchas pistas más allá de no exactamente. Desde ese día me quedé con la impresión de que él incluso quería conversar, solo que tal vez no sabía por dónde empezar. El aspecto más perturbador llegó un tiempo después. Un miércoles hubo una pequeña riña entre estudiantes, lo de siempre, y la maestra los separó a todos. Sebastián se quedó apoyado en la cartelera, mirando como si se estuviera divirtiendo con la confusión. Fue ahí cuando noté algo. Mientras todos gritaban y gesticulaban, él se reía en voz baja de esa manera que comenté, pero no demostraba ninguna emoción más allá de eso. Cuando se dieron cuenta de la risa, los demás dejaron de discutir por unos segundos. Creo que el grupo sintió la misma extrañeza que yo, solo que pronto volvieron a la discusión y nadie volvió a tocar el tema. Las semanas transcurrieron y Sebastián se fue volviendo más solitario. La profesora de español, doña Carmen, incluso intentó acercársele, pidiéndole que participara en lecturas en grupo, pero él permanecía en silencio. En una de esas clases, ella pidió que cada estudiante leyera un fragmento de un texto.
Cuando le llegó el turno, comenzó a leer y de repente se interrumpió a mitad de la frase. Agarró el papel con fuerza y esbozó una sonrisa contenida, casi un atisbo, pero que erizó la piel a quienes estaban cerca. Doña Carmen le preguntó si estaba bien, pero Sebastián dijo que solo tenía la garganta seca. Parecía mentira, pero no había cómo contradecirlo. La clase continuó y todos fingieron que no había pasado nada. Yo no me conformaba. Quería entenderlo. Pensé que debía estar enfrentando algo grave en casa. Cierta mañana, decidí sentarme en el puesto de al lado del suyo. Saqué mi estuche y lancé el tema de la nada. Sebastián, ¿puedo ayudarte en algo? Tardó en reaccionar. Parecía que escuchaba otro sonido, tal vez algo que yo no podía oír. Después me miró de una manera que no olvidaré. Fue una expresión mixta de confusión y alivio. No me permitirán, dijo. Me quedé sin saber qué responder porque no tenía sentido. ¿Quiénes no te permitirán? Desvió la mirada y con la voz casi inaudible completó: los que permanecen despiertos cuando todo el mundo duerme. Aquella frase no era una respuesta directa, pero me causó una mala sensación. No sabía si estaba delirando, inventando, o si había algún trauma real involucrado. Se lo conté a Nicolás y a Valentina, que se quedaron tan intrigados como yo. En los pasillos empezaron a surgir historias sobre Sebastián. Decían que pronunciaba palabras extrañas cuando pensaba que no había nadie cerca, que dibujaba círculos con símbolos complicados en sus hojas de borrador. Un día, según un estudiante del turno vespertino, Sebastián se habría quedado en el patio después de que terminaran las clases, sentado con la cabeza gacha, y cuando el portero lo encontró, tenía los dedos sucios de una sustancia que parecía tinta oscura. El portero le preguntó qué estaba haciendo, pero Sebastián simplemente se levantó y se fue. La dirección intentó actuar. Llamaron a los responsables de Sebastián para hablar, pero por lo que comentaron, solo apareció una tía. Dicen que no demostró gran preocupación y solo dijo que el muchacho era callado porque había pasado por algunas dificultades familiares. Después de eso, Sebastián no fue derivado a ningún seguimiento psicológico, al menos no oficialmente. Una psicóloga incluso llegó a sugerir una evaluación más profunda, pero la dirección habría preferido mantener todo en silencio para evitar alarmar a los demás estudiantes. Para nosotros, nada parecía resuelto. Cada día, Sebastián se volvía más extraño. Valentina llegó a contar que una vez fue al baño durante el horario de clases y lo encontró allí, parado frente al espejo, murmurando cosas inconexas. Escuchó algo como: «Van a entrar por las fisuras». Cuando él se dio cuenta de su presencia, salió rápidamente, sin siquiera lavarse las manos. Valentina me dijo que prefería no acercarse más a él, porque le había impresionado la expresión que vio en su rostro durante esos segundos frente al espejo. Era como si no estuviera solo. Después de algunas semanas, ocurrió un hecho que marcó definitivamente al salón. Yo, Valentina y Nicolás estábamos en el aula esperando al profesor de química, que solía retrasarse. Sebastián estaba en su lugar habitual mirando al suelo. De repente, nuestro profesor entró y comenzó a pasar lista. Fue nombrando uno por uno, hasta que llegó al de Sebastián. No respondió de inmediato. El profesor repitió. Entonces, Sebastián levantó la cabeza y balbuceó: «Presente», solo eso. Pero lo que me puso los pelos de punta fue su voz. Salió ronca y un poco más grave de lo normal, como si hubiera estado mucho tiempo sin hablar. Nicolás, que estaba a su lado, se giró hacia mí y levantó las cejas, como queriendo saber si yo había escuchado lo mismo. Fue todo muy rápido. En pocos segundos, el profesor ya continuaba con la lista, pero ese momento quedó flotando en el aire. Ese día, Sebastián salió en el descanso antes que nadie. Un auxiliar de servicios generales le contó a la secretaria que lo vio cruzar la puerta solo, sin pedir permiso, y que cuando intentaron llamarlo de vuelta, no hizo caso. No tuvimos más clases después de eso. Hubo una atención general. Al día siguiente, Sebastián no apareció, ni al otro. La administración del colegio avisó que se había mudado de nuevo. La justificación oficial era que necesitaba vivir con otro pariente por cuestiones económicas, pero conociendo su historial y su comportamiento, pocos creyeron esa explicación.
Pronto comenzaron los rumores. Dijeron que su tía había sido transferida de trabajo a otra ciudad, que Sebastián se fue a un colegio privado o a un internado. Nadie lo sabía con certeza. Sin embargo, para nosotros, los compañeros que intentamos hablar con él, quedó la impresión de que había algo sin resolver. Después de la desaparición de Sebastián, noté que Nicolás estaba pasando por dificultades. Él, que siempre había sido un tipo tranquilo, comenzó a relatar pequeños lapsos de memoria. Decía que a veces perdía la noción de dónde había dejado el material o en qué punto había dejado de copiar la materia, como si se estuviera desconectando del ambiente. Un día se desmayó sin motivo en el patio, golpeándose el brazo contra el murete. Nos asustamos, pero el personal de enfermería dijo que no fue más que una bajada de tensión. Aún así, Nicolás me contó que en esos segundos en que perdió la conciencia, tuvo un sueño completamente extraño. Vio figuras que hablaban todas al mismo tiempo, exigiéndole algo. Y además, insistía en que en medio del sueño aparecía la silueta de alguien parecido a Sebastián. Valentina también comenzó a tener problemas. Su madre vino a comentármelo, pues teníamos cierta amistad familiar. Dijo que su hija se despertaba varias veces durante la noche, siempre muy agitada, y que una madrugada gritó tanto que asustó a toda la casa. Por la mañana, cuando fueron a su cuarto, había anotaciones en la pared escritas con marcador rojo, pero Valentina juró que no recordaba haberlas hecho. Eran frases sin sentido aparente, pero cargadas de culpa, como si Valentina se estuviera acusando de algo que no nos correspondía entender. Yo intentaba mantener la calma, pero también empecé a notar cosas fuera de lo normal. Mis apuntes en el cuaderno aparecían revueltos, como si alguien los hubiera hojeado. Algunos papeles escritos en hojas sueltas surgían de la nada, con una caligrafía que parecía la mía, pero con frases que no recordaba haber redactado. En uno de ellos estaba escrito: «Deja de huir». Rompí esa nota y la tiré, pero aquello siguió incomodándome durante días. Me quedé tan perturbado que dejé de dormir bien. Mis calificaciones se desplomaron. No conseguía concentrarme en las clases y cada vez que cerraba los ojos para descansar, tenía un atisbo de alguna escena extraña, como si estuviera al borde de una pesadilla constante. Una tarde, a la salida, decidí armarme de valor y fui hasta la banca donde Sebastián solía quedarse, allá en el fondo del patio. Las clases habían terminado. El lugar estaba en silencio. Cuando me acerqué a la banca, juro que sentí una punzada extraña, casi como una anticipación de que algo malo estaba a punto de suceder. Miré a mi alrededor y no había nadie. Fue ahí que escuché una risa. No era fuerte, pero era muy característica, parecida a la que Sebastián soltaba cuando le hacía gracia una situación que solo él entendía. «Sebastián», llamé, aunque sabía que era inútil. No hubo respuesta, solo el vacío. Fui hasta donde solía dejar la mochila apoyada y me encontré con un trozo de papel sucio. Lo cogí y leí algo que estaba escrito con tinta borrosa. «No están libres». Aquello me erizó de verdad. Aceleré el paso y me fui. Pasé el resto del día pensando en cómo aquello había llegado allí, quién lo habría escrito y por qué mencionaba «ustedes». Al día siguiente, Nicolás no apareció en el colegio. Me preocupé y lo llamé. Su madre respondió, diciendo que lo había llevado al hospital de madrugada, pues tenía fiebre alta y temblores. Lo visité esa misma tarde. Lo encontré abatido, acostado en una camilla improvisada, pues el hospital estaba abarrotado por un brote de dengue, según las enfermeras. Su rostro estaba pálido y sudaba frío. En cuanto me reconoció, intentó hablar. Lo vi. Estaba parado en la habitación. ¿A quién? ¿A Sebastián?, pregunté, intentando no demostrar miedo. «Creo que sí», susurró. Dijo que no se va solo. Aquello me dejó sin reacción. Intenté consolarlo, pero en el fondo sabía que también tenía miedo. A la salida del hospital, me giré hacia el final del pasillo y tuve la impresión de ver a una persona muy delgada de espaldas doblando la esquina. Llegué a pensar que era Sebastián, pero pronto me di cuenta de que podría ser cualquier paciente o empleado. Aún así, sentí un peso inexplicable. Esa noche, me encerré en mi cuarto.
No soy religioso, pero llegué a rezar en silencio, pidiendo que aquello pasara y que mi cabeza solo estuviera creando paranoias. Durante la madrugada me desperté varias veces. Creía oír pasos afuera, pero cuando prestaba atención no había nada. A la mañana siguiente encontré a Valentina en la puerta del colegio. No dijo una palabra, simplemente me abrazó con fuerza. Parecía que ella también había enfrentado algo pesado en casa, pero no quería hablar. Después de algunos días más de angustia, decidimos buscar orientación educativa. Fuimos a la oficina de la profesora responsable, doña Patricia, y le contamos todo sin omitir nada. La llegada de Sebastián, las señales que aparentaba, los eventos extraños después de su desaparición. Pensamos que seríamos vistos como adolescentes impresionables, pero ella no reaccionó de manera escéptica. Al contrario, cerró la puerta y se sentó frente a nosotros con un semblante preocupado. No son los primeros en relatar algo así. Hubo un caso parecido hace algunos años, dijo sin querer entrar en detalles. ¿Era alguien con comportamiento aislado?, preguntó Valentina. Exacto, continuó doña Patricia en voz baja. Las mismas señales, faltas recurrentes, dibujos extraños, relatos de voces. Al final, esa persona también se fue sin grandes explicaciones y después algunos compañeros tuvieron problemas. Antes de continuar, doña Patricia cogió una carpeta antigua del armario y abrió solo una página, mostrando un rápido vistazo de un dibujo que recordaba a los símbolos que Sebastián solía garabatear. Rápidamente cerró la carpeta, casi como si tuviera miedo de que nos vieran. Solo nos pidió que no difundiéramos la historia al resto del salón y nos recomendó que evitáramos andar solos por ahí, como si estuviera realmente preocupada por nuestra seguridad. Aquella conversación me dejó aún más asustado, porque parecía haber un patrón que el colegio no quería divulgar. Con el tiempo, Valentina fue dejando de ir a clases. Tuvo crisis de ansiedad que la mantenían en casa. Su madre llegó a llamarme, pidiéndome que entendiera la situación e intentara apoyar a su hija, pero yo mismo estaba al borde de un colapso. Para no empeorar las cosas, decidí no hablar más sobre Sebastián. Intenté centrarme en los estudios, pero era imposible fingir que todo estaba bien. Nicolás continuaba en seguimiento médico, pues cada semana surgía algo nuevo, dolores sin motivo, pesadillas que lo hacían despertar sudando. No me contaba detalles, pero noté que se sentía culpable, como si hubiera hecho algo mal. Finalmente, pedí el traslado de colegio. Mis padres aceptaron, pues mi situación académica se había desplomado y ya no conseguía dormir bien. Pasaron prácticamente 2 semanas hasta que se firmaron los papeles y se autorizó el cambio. En ese intervalo, mantuve la rutina como pude, huyendo de cualquier lugar que pudiera recordarme a Sebastián. Quería desesperadamente huir de esa sensación de que algo me perseguía. Poco después del traslado, las cosas empezaron a mejorar. Volví a tener una vida escolar más tranquila, aunque aquel periodo dejó marcas en mi mente. Durante mucho tiempo, evité hablar sobre el asunto. Cuando la gente me preguntaba por qué cambié de colegio, yo eludía el tema. Decía que mis padres lo consideraron mejor por mis bajas calificaciones. Solo aquí, al escribir este relato, estoy poniendo en orden todo aquello que viví. No tengo pruebas concretas de nada. Puedo estar exagerando o confundiendo coincidencias con algo sobrenatural, pero hay días en que, al acostarme para dormir, recuerdo el rostro distante de Sebastián, la forma en que dudaba al hablar y las sonrisas que no encajaban con la situación. Pienso que tal vez necesitaba ayuda y yo no supe cómo ofrecérsela. Pienso también en Nicolás y Valentina, que fueron afectados de maneras que no podemos explicar. Y de vez en cuando recuerdo la nota que encontré en el patio. No están libres, puedo fingir que no me importa, pero en el fondo todavía me pregunto si algo de esta historia resurgirá algún día, de alguna forma, en algún otro lugar. Y si de alguna manera Sebastián consiguió llevarse su oscuridad lejos, o si la dejó esparcida entre nosotros. Buenas noches, Derek. Mi nombre es Santiago.
Tengo casi 30 años y nací en un caserío tan diminuto que apenas figuraba en los mapas como una marca insignificante. Cuando era pequeño, todo lo que se comentaba por ahí giraba alrededor de cultivos humildes, crianza de ganado y el esfuerzo constante para sacar adelante el hogar. Mi familia subsistía vendiendo queso y leche fresca, y aunque no abundaba el entretenimiento, los escasos sucesos misteriosos que acontecían terminaban volviéndose charla permanente y cobraban matices casi míticos. Entre las narraciones que más cautivaban la atención estaba la de un ceibo que se alzaba en un sendero apartado del caserío. Era una trocha polvorosa, con pastizales crecidos a ambos lados y vestigios de alambradas oxidadas que ya no delimitaban territorio alguno. La gente contaba que cierta madrugada alguien transitó por ese lugar y divisó a una niña de pie junto al ceibo. Y no era una niña común. Decían que portaba vestidos descoloridos y no manifestaba reacción ante nada de su entorno. Esta crónica se repetía ocasionalmente, pues mucha gente aseguraba haber contemplado a la misma muchacha en idénticas circunstancias, como si el tiempo se hubiera detenido para ella. Escuché esto por primera vez cuando tenía 10 años. Un chico llamado Andrés, que asistía a la misma escuela que yo, llegó relatando que de madrugada él y su abuela divisaron a esta niña inmóvil, contemplando hacia las tinieblas. Andrés juraba que su abuela le había advertido que no indagara nada y que no la observara por mucho rato, pues era preferible evitar inmiscuirse con lo que no se comprende. Ese día, la historia se propagó por todo el salón y, naturalmente, todos sintieron curiosidad. Algunos creían que era únicamente una fantasía de personas sugestionables. Otros afirmaban que contenía algo de realidad. Un tiempo después, terminé involucrándome más directamente en esto. Era una tarde de septiembre. El sol empezaba a declinar y mis padres habían partido para solucionar asuntos en casa de mi tío. Me quedé con mi hermana Esperanza, que tenía mi misma edad, y decidimos transitar por ese sendero para recolectar mangos silvestres y cazar mariposas con nuestras redes improvisadas. En esa época pensábamos que era un pasatiempo inocente. Mientras caminábamos, surgió la plática sobre la niña del ceibo, pero no le otorgamos mucha relevancia. Anduvimos casi una hora hasta que nos percatamos de que estábamos en el tramo preciso donde se encontraba el mencionado ceibo aislado. En cuanto nos aproximamos, observé un detalle que me inquietó. Había una niña sentada en la tierra, con las piernas encogidas, casi recostada contra la base del ceibo. Tenía el semblante inclinado hacia abajo, el cabello lucía enmarañado de barro y los pies estaban desnudos. Algo en esa imagen no concordaba con la hora, ni con el entorno, pero por unos momentos me quedé simplemente inmóvil, tratando de comprender lo que contemplaba. Entonces me surgió la interrogante: ¿será la muchacha de quien tanto hablaban? Me acerqué un poco más y la interpelé, sin vociferar, para verificar si contestaba. ¿Te encuentras bien? No alzó la cabeza, ni realizó gesto alguno. Esperanza, más audaz que yo, incluso arrojó una piedrita a unos pasos de la niña, seguramente para constatar si eso la hacía reaccionar. Nada. No sabría afirmar si siquiera respiraba. El temor me dominó y dimos media vuelta, regresando lo más velozmente posible a casa. Esa noche guardamos mutismo sobre el asunto. Incluso sin intercambiar palabras, teníamos la certeza de que algo allí no era normal. Los años transcurrieron y las conversaciones sobre la niña del ceibo persistieron. Mucha gente afirmaba haberla visto. Algunos aseveraban que se incorporaba y llegaba a alzar la mano como si fuera a solicitar auxilio. Otros garantizaban que siempre permanecía en el mismo sitio, de idéntica manera. Lo más extraño es que, conforme transcurría el tiempo, la niña no parecía transformarse. Ni de estatura, ni de vestimenta, ni de aspecto. Una vez, un maestro que se había trasladado recientemente para impartir clases en el caserío, quiso demostrar que todo no era más que una exageración. Tomó una bicicleta al final de un sábado y se encaminó hacia ese sendero, portando una cámara. 2 días después, algunos vecinos lo hallaron en una de las entradas del caserío, completamente extraviado, sin recordar su propio nombre y sin ninguna de las pertenencias que llevaba. Fue trasladado por sus parientes a otro municipio y no retornó más.
Esto dejó a todo el mundo aún más precavido sobre lo que existía en aquel lugar. Ya adulto, me convertí en una especie de investigador aficionado de relatos antiguos, pues siempre me gustó documentar las tradiciones del caserío y de otras aldeas por donde transité. Adquirí una buena cámara y comencé a grabar testimonios de quienes estuvieran dispuestos a contarme leyendas y casos curiosos. En un momento dado, volví a la comunidad donde crecí, decidido a comprobar de una vez por todas si todavía había alguna señal de aquella niña. En mi cabeza, pensaba que no debía ser más que un recuerdo distorsionado de la infancia, pero algo en mí quería ver con mis propios ojos antes de descartar la historia. Aunque el recuerdo todavía me asustaba, sentí que mi responsabilidad como investigador era verificar personalmente esa leyenda. Cierta noche, armado con la cámara y una linterna, rehice el sendero polvoroso hasta llegar al ceibo. Todo permanecía en silencio, solo la brisa ocasional meciendo la maleza. Caminé despacio, intentando ver si había alguien allí, y entonces noté una silueta infantil, casi como una escultura, de la misma manera que recordaba. Me acerqué unos pasos y apunté la cámara. Tomé varias fotos, pero la sensación que tuve fue la de estar cometiendo una invasión sin permiso. Antes incluso de revisar las imágenes, oí una voz tenue. «Has regresado», me estremecí. La voz era de niña, pero con un tono difícil de describir. «Sí, he regresado», respondí, sintiéndome extrañamente culpable por no saber cómo continuar la conversación. Ella levantó la cabeza. El rostro estaba embarrado, las facciones casi las mismas que había visto tantos años antes. «¿Estás buscando algo?», no supe qué decir. Intenté preguntar si necesitaba ayuda o si quería hablar con alguien, pero solo oí: «No puedo alejarme de aquí. Falta poco para que encuentre a quien me quedé esperando». Tragué saliva. Le pregunté cuántos años tenía y cómo todavía podía estar allí intacta después de tanto tiempo. Sin responder, me miró fijamente y me hizo una seña para que me alejara. No discutí. Corrí de vuelta al caserío, ignorando el cansancio. Al llegar a casa, fui directamente a revisar las fotos. Para mi asombro, todas estaban borrosas y subexpuestas, como si la luz de la linterna no hubiera funcionado en ningún momento. La niña simplemente no aparecía en ninguna de ellas. Al día siguiente, consideré intentarlo de nuevo, pero me faltó valor. De vez en cuando escucho rumores de que ahora ya no se queda solo en ese ceibo. Algunas personas juran haberla visto caminar en dirección a otros senderos, como si buscara a quien pudiera reconocerla. Me convencí de que no gano nada volviendo allí. Dejé el caserío poco tiempo después, dispuesto a seguir mi vida en otro lugar. Pero incluso a distancia, este recuerdo sigue vivo en mi cabeza y me pregunto si un día esa niña aparecerá en algún rincón inesperado, esperando que alguien le haga compañía. Bueno, amigos, estos fueron los relatos de hoy. Espero de corazón que los hayan disfrutado. Subo nuevos videos todos los días y me encantaría volver a encontrarlos en el próximo video. Ahora, en pantalla, les dejo 2 videos más que estoy seguro les van a encantar. Un fuerte abrazo y nos vemos por allá.